Estudiantes, profesores, comunidad académica, tengan un grato saludo de parte del grupo Anonymous. Hoy vamos a explicar el trabajo de campo que desarrollamos durante el primer semestre del 2020 en la asignatura Introducción a la Ciencia Política. Voy a explicar cuál fue nuestro actor político, nuestro enfoque y en qué contexto se desarrolló. Nuestro actor político es Matador y José Luis Villamizar. Nuestro fenómeno político es la juridización de las relaciones políticas en las elecciones presidenciales del 2018. El contexto en el cual se desarrolla nuestro trabajo de campo empieza el día 25 de febrero, cuando el periódico El Tiempo publica la caricatura Duque Reflexiona, en el que el personaje con apariencia de cerdo dice: "Soy el único uribista que no está cochino". Después de la publicación, José Luis Villamizar, simpatizante del Centro Democrático, interpuso una acción de tutela contra el caricaturista Matador y el periódico El Tiempo, bajo la afirmación de que las caricaturas de Matador eran una amenaza al buen nombre del candidato y al partido al que representa, el Centro Democrático. Matador expresó que no se retractaría, ya que no estaba faltando a la verdad. Desde Twitter, el caricaturista colombiano denunció que se trata de un intento de censura y que detrás de esto está el Centro Democrático, el mismo partido que en repetidas oportunidades ha modificado su caricatura. Cabe resaltar algunos pronunciamientos. Por ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, se pronunció al respecto y señaló que la sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Una decisión judicial de censurar a Matador sería una afrenta grave contra su derecho fundamental a opinar. Finalmente, el 22 de marzo, la jueza del circuito de ejecución de sentencia encargada del caso, Hilda María Zafón, negó la tutela que pretendía someter a la casa editorial El Tiempo y al caricaturista Matador a una retracción y disculpas públicas. Después de la redada, Matador respondió con esta caricatura. La situación de Matador y José Luis Villamizar podría tomarse como un hecho aislado. Sin embargo, en Colombia siempre han existido disputas de este tipo, que inician en un ámbito político y se convierten en disputas jurídicas. La mayoría terminan en situaciones de censura de la forma más cruel. Para nuestra investigación se hizo relevante una conceptualización teórica que veremos a continuación. Freud, en su libro La esencia de lo político, plantea la distinción entre amigo y enemigo dentro de un ambiente público, estableciendo su origen a partir de luchas por diferencias ideológicas y de opinión. De esta forma, establece una distinción entre dos tipos de lucha: una de tipo agonal, donde el contrario se entiende como adversario en el marco de unas normas o reglas constitucionales establecidas, y otra de tipo polemológico, donde los adversarios se consideran enemigos y se busca su derrota total sin considerar las mismas reglas de juego. Sin embargo, dichas luchas se desarrollan dentro del marco público, identificado y establecido por el Estado. Chantal Mouffe distingue que dentro de la vida pública y la construcción de identidades colectivas se tiende a construir un nosotros, en un contexto de diversidad y de conflicto, un nosotros diferente de un ellos, relación que se puede tornar de tipo antagónica al distinguir al otro como un enemigo, cuya separación no surge solamente a partir de la diferencia, sino de un actuar en función de la negación de la identidad del contrario y el cuestionamiento de su existencia. Mouffe plantea como fin la democracia pluralista, al reconocer la existencia legítima de un adversario al que no se debe destruir sino tolerar, combatiendo sus ideas sin obstaculizar su derecho a defenderlas. Carl Smith indica que la distinción amigo y enemigo se encargaría de medir la intensidad de asociación y disociación en las que se establece una relación con el otro, el cual, entre más separado se encuentre, es decir, existencialmente distinto o extraño, puede considerarse enemigo político.
Aplicación al fenómeno. En este sentido, la relación entre Matador y Luis Villamizar se ubica en el ámbito público y no solo como antipatías personales debido a la influencia de Matador en la construcción de reflexiones y aperturas a la crítica y el debate a partir de sus caricaturas. El abogado Luis Villamizar lo identifica como una amenaza no solo para él, sino para los demás partidarios del Centro Democrático, decidiendo acudir a herramientas legales para garantizar su derecho al buen nombre y con intenciones de fondo, como indican algunas interpretaciones, para limitar sus derechos. A continuación, señala a quien ha identificado como su oponente, señalando su inconformismo. Tanto Matador como José Luis Villamizar hacen parte del sistema democrático colombiano. ¿Por qué se garantiza esto en la Constitución? Colombia, y expresado en su Constitución, es un Estado de derecho que garantiza las libertades de los individuos. Su sistema político tiene un régimen de tipo democrático. Según de la Porta, el régimen democrático se sustenta en el amparo constitucional de los derechos de los ciudadanos y de los individuos que pertenecen al sistema democrático. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos distingue la libertad de expresión como el pilar y la piedra angular para una democracia. En este mismo sentido, el ciudadano colombiano Julio César González tiene derecho a publicar y difundir en medios masivos, como lo es el periódico El Tiempo, su opinión respecto a los candidatos presidenciales del año 2018, en este caso sobre Iván Duque. Pero en ese mismo sentido, José Luis Reyes Villamizar también hace ejercicio de sus garantías y acusa al caricaturista por violar el derecho al buen nombre, consagrado también por la Constitución. Nos ubicamos desde un enfoque interpretativista, planteado por De la Porta y Keating, el cual consigue una realidad imposible de separar las percepciones de los individuos del mundo exterior, buscando entender las motivaciones detrás de una conducta enmarcada en un contexto social y cultural particular. Es decir, la investigación interpretativa cualitativa pretende comprender los hechos, desvelando los significados que los seres humanos atribuyen a su conducta. Así, este enfoque resalta la importancia de las percepciones humanas, estableciéndose como un enfoque cualitativo que se preocupa por los significados de las acciones humanas, ya que es imposible entender los hechos históricos o los fenómenos sociales sin considerar las percepciones que los individuos tienen del mundo exterior. El enfoque interpretativista permite analizar el contexto de las campañas a elecciones presidenciales en Colombia entre enero y junio del 2018, considerando las percepciones de los actores políticos principales, Matador y José Luis Villamizar, sin restarle la importancia a las consideraciones que en su momento brindaron Iván Duque, el Partido Centro Democrático, el gremio de periodistas y las opiniones generales que se dieron sobre el suceso, dando paso también a entender las motivaciones de los actores. En este caso, la interpretación de los distintos actores sobre el principio democrático. Es algo que se ejerce sobre en lo que en principio nosotros tenemos entendido como libre expresión. Y esto opera en momentos donde la libre expresión se convierte en algo incómodo, ¿sí? En estos casos que nos preocupa y nos interesa a nosotros, la incomodidad viene por parte de un poder que se ejerce, en este caso es un poder político, y generalmente las censuras vienen desde este orden, ¿sí? Se impone como una especie de mordaza, de silenciamiento, ¿sí? Y eso ha existido generalmente en sistemas que tocan el totalitarismo, ¿no? Es decir, en un ámbito democrático se esperaría que la libre expresión, por muy incómoda que pueda ser, de la época de la regeneración, donde los periódicos ilustrados juegan un papel importante de generación de opinión, sobre todo en un contexto, en esa república naciente en un momento conflictivo muy complejo a finales del siglo XIX, donde la mayoría de la población era analfabeta y los dibujos, las imágenes tienen un papel fundamental para generar opinión. Y recordemos algunos periódicos como El Zancudo, ¿sí? Donde ilustraba ese famoso caricaturista Alfredo Greñas, quien va a ser encarcelado por Núñez, por Rafael Núñez,
va a ser encarcelado en Cartagena, se le perdona la vida, porque en esa época oponerse al poder implicaba una pena de muerte, y Núñez, pues como era un ilustrado igual y amante de las artes, de las bellas artes, le perdona la vida pero lo exilia. ¿Sí? Esto fue una manera, digamos, de operar la censura. Este es un caso, pero hubo muchos otros casos para mostrar que desafortunadamente la censura siempre ha operado en la democracia más antigua. La caricatura siempre tiende a ser mordaz, siempre tiende a ser crítica y absolutamente irreverente, desde que la caricatura nace como género artístico, muy unido al periodismo por un lado, despejándose, digamos, de la cuestión de la complacencia, y la caricatura siempre es una especie de exaltación de rasgos generales, pero con mucho aspecto mordaz. ¿Sí? Y en esos casos siempre va a ser controvertida, siempre va a ser incómoda, ¿sí? Y siempre va a generar, digamos, tensiones muy fuertes. Para alejarnos un poco, pero no del todo, pero para entenderlo en otros horizontes, con los que pasó aquí en Francia justamente, con el semanario Charlie Hebdo, donde estaban siempre acostumbrados a hacer una serie de caricaturas muy mordaces, y en algún momento este periódico muy satírico, donde nadie se salvaba, digamos, comenzó a hacer una serie de caricaturas muy fuertes hacia el culto del Islam, que ellos consideraban extremadamente, más que el Islam, era el fundamentalismo religioso, ¿sí? Es decir, lo hicieron con los cristianos fundamentalistas, con los judíos fundamentalistas y por supuesto con el Islam fundamentalista. Y en este caso, pues se representaba a Alá y a otros personajes que dentro de la cultura del Islam Alá nunca es representado. Por ejemplo, ¿sí? En el cristianismo hay una imagen de lo que es Dios y más o menos uno se imagina un señor barbado sentado en una nube, etcétera, etcétera. Pero en el Islam no hay esa idea de la representación de Alá gráfica, ¿sí? Figurativa, digamos. Y esto generó una cruzada santa muy fuerte que terminó justamente con los atentados a esta serie de Charlie Hebdo, ¿no? Entonces aquí ya se manejan, digamos, límites muy fuertes donde podemos decir, evidentemente, operó la censura, ya no tanto en el campo de un poder que se ejerce, que gobierna, sino de un grupo extremo, ¿sí? Fundamentalista, que se sintió atacado. Es decir, la censura viene de quienes se sienten atacados por ese vehículo de la caricatura en sí, que también puede ser una caricatura no solamente gráfica, sino también una caricatura literaria, como pueden ser los panfletos que tienen esa visión también caricatural, ¿no? Ok. El pueblo ríe, el tirano tiembla, y yo creo que eso es lo que más preocupa al poder, ¿sí? Que una simple caricatura, un garabato, haga reír al pueblo, ¿sí? Y que el tirano sienta finalmente que esa burla se le hace a él, ¿no? Entonces, por eso es tan efectiva la caricatura y por eso también se intenta silenciar en muchos aspectos. Responder esta pregunta de cómo era el contexto político del 2018, yo puedo decir que era un contexto un poco convulsivo de tensiones entre las distintas ideas que propendían por dirigir el país, esas ideas que estaban para que la gente pueda entender a través de una sátira, a través de una crítica, determinados ambientes políticos coyunturales de ese momento. Luego, yo creo que genera toda la opinión posible y logra generar una polémica que es necesaria en un país democrático. Y en términos éticos, pues eso implica que hay que ser muy respetuosos de tales condiciones y no atentar contra lo que son los principios democráticos de una nación, y eso tiene que ver con la comunicación, independientemente esté a mi favor o esté en mi contra, pues en la comunicación debe ser eso, que nos permita también generar opinión, debates y disensos en la democracia. Esa acción de tutela que se usa para condicionar a Matador, porque la intención es condicionar esa opinión, condicionar esa expresión, que repito, es legítima en todo proyecto. Esa acción de tutela que busca defender una posición ideológica, defender ciertos criterios,
ideológicos de un sector, en ese caso pues el sector de Centro Democrático y todo lo que representaba Iván Duque, pero creería que más allá de que sea válido el mecanismo, sostengo que pues es muy reprochable porque debemos estar abiertos a ciertos cuestionamientos en la democracia y abiertos. La censura es una forma en la cual se reprime, se elimina, se intenta desaparecer la vida, se intenta desaparecer la comunicación, se intenta desaparecer la diversidad. La relación política entre el caricaturista Matador y José Luis Villamizar se juridiza dentro de un sistema político a partir de la distinción amigo-adversario, se transforma en amigo-enemigo, convirtiendo al otro en un peligro para la propia existencia, de manera que las herramientas políticas del sistema político democrático aparecen como garantías de los derechos. Sin embargo, queda abierto a la interpretación si el uso de estas herramientas pueden garantizar o tergiversar la defensa de derechos fundamentales, como la libertad de expresión. En conclusión, si el uso de las herramientas judiciales violase el bienestar y los derechos tanto de la comunidad, pérdida de la información pública, como del caricaturista, se habla de una declinación del sistema democrático en Colombia. En conclusión, ese fue nuestro trabajo de campo que desarrollamos en el semestre primero del 2020. Gracias. Los asesinatos y las amenazas no son la única manera de censurar a la prensa. Hay personas que abusan de demandas, tutelas o denuncias por injuria y calumnia con el objetivo de intimidar o callar periodistas. Generalmente los denunciantes o demandantes son funcionarios o personajes públicos que han sido criticados o cuestionados. A pesar de que los periodistas publican opiniones o información veraz y por tanto completamente protegida por la libertad de expresión, se alegan violaciones al buen nombre, a la honra o a la intimidad. ¿Qué pasa? Incluso si un periodista ha hecho un trabajo diligente y responsable, incluso si tiene todas las herramientas para exonerarse completamente de responsabilidad, va a tener que vivir el desgaste de años y años de defensa ante los estrados judiciales. Es por esto que el objetivo del acoso judicial no es necesariamente que el periodista vaya a la cárcel o que tenga que pagar una indemnización, sino precisamente hacer que él tenga que estar sometido a ese papeleo, esos trámites y diligencias judiciales. Pero esto no tiene que ser así. La libertad de prensa protege la publicación de opiniones y de información veraz. Existen herramientas para defenderse y la respuesta no tiene que ser el silencio. La Fundación para la Libertad de Prensa documenta y hace seguimiento a estos casos. Además, pone a disposición de los periodistas información de interés para orientarlos en su defensa, como el manual Fuera de Juicio, una guía práctica para periodistas denunciados por injuria y calumnia. Aquí abajo encontrará más información como esta.